Bienvenidos al canal. Vamos a aprender en este video a resolver ecuaciones logarítmicas con el cambio de base. ¿Cuándo es necesario efectuar un cambio de base en los logaritmos cuando estamos resolviendo ecuaciones logarítmicas? La respuesta te la enseñamos en este video. Cuando nuestros logaritmos son de bases diferentes, por ejemplo, logaritmo en base 3, logaritmo en base x, no es posible fusionar los logaritmos debido a que justamente sus bases son distintas. Pero con el cambio de base nosotros podemos hacer posible el igualar las bases de estos logaritmos. Recordemos que para hacer un cambio de base, si tenemos nosotros un logaritmo en una base cualquiera, en una base b de un número x, podemos cambiar la base si efectuamos la siguiente división: logaritmo del argumento entre logaritmo de su base. A estos nuevos logaritmos podemos colocarle la base que nosotros necesitemos. En base a esta teoría vamos a utilizarla en la resolución de nuestra ecuación logarítmica. Observemos que la ecuación tiene base 3 y tiene base x. Por tanto, vamos a igualar a una de las bases. Por lógica, lo que no queremos nosotros es tener una variable como base, ¿no es cierto? Porque tenemos acá un número constante. Entonces vamos a poner todos nuestros logaritmos en base 3. Anotamos logaritmo en base 3 de x, acá no hay operación pendiente por hacer. Sumamos la división del cambio de base de nuestro logaritmo de 9. Anotamos logaritmo de 9 dividido entre el logaritmo de su base, que es x. Ahora colocamos nuestra nueva base. ¿Qué base queremos tener? La misma que tiene el primer logaritmo, en este caso logaritmo en base 3 para ambos. Todo esto es igual a 3. Ahora lo que hacemos es calcular los logaritmos que se puedan y continuar con la resolución de nuestra ecuación logarítmica. Este número entero tiene de denominador 1 lo mismo que este otro y tenemos una fracción. Por lo tanto, vamos a sacar el común denominador de nuestra fracción. Anotamos común denominador logaritmo en base 3 de x. Bien, con ese número comenzamos a dividir cada término y multiplicar por su respectivo numerador. Logaritmo en base 3 de x entre 1 sigue siendo logaritmo en base 3 de x. Por otro logaritmo en base 3 de x tendremos logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado. Lo podemos anotar elevado al cuadrado, como ven, en paréntesis, o podemos colocar como exponente de la letra g, que significa lo mismo, logaritmo cuadrado de x. Vamos a colocar la primera nomenclatura, logaritmo cuadrado de x, y continuamos. Más logaritmo en base 3 de x entre logaritmo en base 3 de x, cantidades iguales, la división sería 1. 1 por logaritmo en base 3 de 9 sigue siendo logaritmo en base 3 de 9. En el segundo miembro tenemos logaritmo de x entre 1, sigue siendo logaritmo de x, por 3 tendremos 3 logaritmo en base 3 de x. ¿Cómo se multiplicó? El logaritmo acá adelante tiene 1 de coeficiente y ese 1 se multiplica por 3, 1 por 3, 3, y a continuación copiamos el logaritmo, logaritmo en base 3 de x. Con esto hemos desaparecido los denominadores. Ahora fijémonos que al tener una ecuación o un término elevado al cuadrado, se convierte en una ecuación de segundo grado. Lo que quiere decir que para resolver pasamos todos los términos al primer miembro. Al mismo tiempo, tomemos en cuenta que el logaritmo en base 3 de 9 es calculable. Es decir, ¿a cuánto elevo 3 para tener 9? Pues a 2. Entonces tenemos su resultado. Anotamos logaritmo en base 3 de x elevado al cuadrado. Sería el término cuadrático. El término lineal lo tenemos en el segundo miembro con signo positivo. Lo pasamos al primer miembro con signo cambiado. Sería menos 3 logaritmo en base 3 de x, término lineal. Y finalmente tenemos más el logaritmo en base 3 de 9.
¿A cuánto elevo 3 para tener 9? 2. Su resultado. Anotamos igual. Al pasar el término lineal al primer miembro, no queda nada en el segundo miembro, por tanto anotamos 0. Continuamos con la resolución. Vemos que tenemos una ecuación cuadrática completa. Tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. El término cuadrático tiene delante de coeficiente 1. Por tanto, es un trinomio de la primera forma que lo podemos factorizar en dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis para factorizar y repartimos el término cuadrático. Logaritmo en base 3 de x al cuadrado, tenemos logaritmo en base 3 de x para el primero y logaritmo en base 3 de x para el segundo. Signo del primero, menos. Hacemos ley de signos, menos por más, menos. ¿Qué buscamos? Dos números que multiplicados nos den 2 y como son signos iguales, sumado nos dé 3. Los números son 2 por 1. 2 por 1, 2 y 2 más 1, 3. Todo esto igual 0. Resolvemos cada factor como una pequeña ecuación. Logaritmo en base 3 de x menos 2 igual 0. Y logaritmo en base 3 de x menos 1 igual 0. De la primera ecuación despejamos x. Tenemos logaritmo en base 3 de x igual 2, que está negativo, pasa con positivo. En la segunda ecuación tenemos logaritmo en base 3 de x igual 1, que está con negativo, pasa con positivo. Ya llegando al final de nuestro ejercicio, comenzamos con la primera ecuación. Tenemos un logaritmo a un lado y un número al otro. Por definición de logaritmo, el argumento es igual a la base elevada al exponente. Eso significa que nuestro argumento x es igual a la base 3 elevada al exponente 2. El resultado de elevar 3 al cuadrado es 9 y tenemos nuestra primera solución. De la segunda ecuación hacemos lo propio. El argumento, en este caso x, es igual a la base 3 elevada al exponente 1. 3 elevado a 1 sigue siendo 3 y tenemos nuestro segundo resultado. Habiendo resuelto la ecuación, verificamos que nuestras respuestas x igual 9 y x igual 3 cumplan con la igualdad que tenemos en la pregunta original. Que tenemos que tener cuidado que nuestro argumento y nuestra base no contengan números negativos. El primer valor que encontramos es x igual 9, 9 positivo. Al ser reemplazado acá sigue siendo 9 positivo y al ser reemplazado acá lo mismo. Es decir, 9 positivo cumple con la igualdad. El segundo valor encontrado es x igual 3, también un número positivo. Al ser reemplazado acá sería logaritmo de 3, un número positivo. Y al ser reemplazado en el segundo término tendremos logaritmo en base 3, que también es un número positivo. Por tanto, ambas soluciones satisfacen la ecuación. Ambas respuestas son correctas para esta ecuación. En otro ejemplo tenemos la siguiente ecuación. Logaritmo al cubo de x en base 5 más 2 logaritmo de x en base 25 y 3 logaritmo de x en base 125. Notemos que las bases son 5, 25 y 125. Los tres números son potencias de 5. ¿A qué me refiero? Que 25 tiene quinta 5 y quinta 1. O sea, 5 al cuadrado. Mientras que 125 es 5 elevado al cubo. Es decir, que si son números diferentes, no significa que no tengan algo en común con la base que es 5. Así que todos estos logaritmos los vamos a reescribir con el cambio de base, utilizando como base para todos el número 5, ya que 25 es potencia de 5, al igual que 125. Reescribimos la ecuación y tendremos logaritmo en base 5 al cubo de x. Más, aquí vamos a anotar la división del logaritmo. Tenemos delante un coeficiente que es el número 2 por el logaritmo que vamos a efectuar su cambio de base. Logaritmo
de x entre logaritmo de 25, que es la base de este logaritmo. La nueva base que vamos a colocar es base 5 para ambos logaritmos. Seguimos, menos, delante tenemos 3 por el cambio de base que vamos a efectuar. Logaritmo de x, que sería su argumento, dividido entre el logaritmo de 125, que es la base de este logaritmo. La nueva base para estos dos logaritmos, la base 5. Todo esto es igual a 1 en el segundo miembro. Ya hemos hecho el cambio de base para los dos logaritmos que teníamos, logaritmo en base 25 y logaritmo en base 125. Ahora fijémonos que estos dos logaritmos son cantidades constantes, no tienen variable y pueden ser expresados como un número entero. Entonces vamos a calcular el valor del logaritmo de 25 en base 5, lo mismo que logaritmo de 125 en base 5. Tenemos logaritmo en base 5 al cubo de x más 2 por logaritmo en base 5 de x dividido entre el resultado de nuestro logaritmo de 25. La pregunta es, ¿a cuánto elevo la base 5? Para obtener 25, pues lo elevo al cuadrado, es decir, a 2. Continuamos, menos 3 por logaritmo en base 5 de x dividido entre el siguiente valor, logaritmo de 125 en base 5. ¿A cuánto elevo 5? Para obtener el argumento 125 lo tengo que elevar al cubo, es decir, a 3. Todo esto es igual a 1. Fíjense acá que para continuar el factor con el denominador se pueden simplificar ya que son las mismas cantidades y están en multiplicación. Podemos simplificar numerador con denominador. Voy a sacar mitad y mitad. Y del tercer término voy a sacar tercera 1, tercera 1. ¿Qué me va a quedar de esta ecuación? Logaritmo al cubo en base 5 de x más, acá se simplificaron los coeficientes y me queda solamente logaritmo en base 5 de x menos, acá se volvieron a simplificar y me queda logaritmo en base 5 de x igual 1. Observemos la ecuación que nos está resultando. Tenemos un logaritmo que está elevado al cubo y tenemos un logaritmo a la unidad, lo mismo que acá. Estos dos logaritmos son semejantes. Por tanto, podemos reducir sus coeficientes. Aquí delante tiene 1, lo mismo que aquí. Reduciendo los coeficientes, 1 menos 1, 0. Por tanto, estos dos términos se cancelan. Al cancelarse estos términos, obtenemos logaritmo al cubo en base 5 de x igual a 1 del segundo miembro. Esta ecuación tiene exponente cúbico. ¿Cómo nos vamos a deshacer del exponente al cubo? Extrayendo la raíz cúbica en ambos términos. Sacamos raíz cúbica y con ello la potencia con la raíz se simplifica y nos queda simplemente logaritmo en base 5 de x. Mientras que en el segundo miembro la raíz cúbica de 1 sigue siendo 1. Por definición del logaritmo, el argumento es igual a la base elevada al exponente. Eso significa que el argumento x es igual a la base 5 elevada a nuestro exponente 1. Y 5 elevado al exponente 1 sigue siendo 5 y con ello hemos encontrado resultado. Habiendo resuelto nuestro ejercicio, observamos que el valor encontrado es un 5 positivo y tiene que ser reemplazado en cada lugar de nuestro ejercicio, donde aparezca nuestra variable x. Y tenemos acá que la variable está como argumento. Al ser reemplazado el 5 positivo acá, no genera ningún inconveniente en calcular logaritmo, lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. Eso significa que nuestro valor encontrado, que es 5, cumple con las condiciones de esta ecuación para ser verificada.
Hasta acá con el video, nos vemos pronto en otro video para seguir aprendiendo más acerca de los logaritmos. Hasta luego.